¿Qué tal, colegas? Buenos días. Buenas tardes. O noches, o tal vez madrugadas, ¿por qué no? No sé en qué momento gusten de disfrutar su podcast Sintonizar. jurídico favorito. Y pues año nuevo, Año nuevo, ministra nueva. Pues vamos a hablar justamente de Lenia Batres. Lenia Batres Guadarrama. Ay. Ups, ya estamos aquí rompiendo el mobiliario. Ay, nuestra nueva flamante ministra. Hay una cuestión, creo que habíamos interrumpido el podcast justamente con la terna de terror. Creo que ese fue el último así, donde tocamos esta cuestión, que fue la primera terna. Y entonces en la segunda terna, pues viene otra vez Lenia Batres Guadarrama, repite. Y al final, bueno, pues no se alcanzan los votos necesarios y el presidente saca el mágico dedo y dice ella. Así es, así fue. Así fue, ese es el proceso que está previsto en la Constitución y yo aquí no quisiera parecer abogado del diablo, pero tengo que serlo en cierta manera porque, bueno, ese es el mecanismo que está establecido en la Constitución, es facultad del presidente y nos guste o no, le guste o no a Twitter Jurídico o no, la señora Lenia Batres Guadarrama cumple los requisitos constitucionales para ejercer el cargo de presidente, de ministro de la Corte. Justo estuve viendo, ¿no? Muchos tweets enojados, ¿no? Que hablan mucho sobre, es que la carrera judicial y, a ver, pues requisito no es. La Constitución no lo establece. La Constitución no lo marca y aunque es lo deseable, no, yo entiendo el por qué es lo deseable en el sentido de, pues saber mínimo cómo funciona, ¿no? Todo el tema jurisdiccional. A lo mejor no una carrera judicial porque, pues bueno, lo consideran muy cerrado en el sentido de, no, carrera, pero dentro del Poder Judicial Federal. Cuando creo yo también puede ser del fuero común, ¿no? Algunas nociones tienes. Y sobre todo justicia cotidiana, que es algo muy importante. Es tener otras perspectivas, ¿no? Y justamente por eso yo siempre he pensado que no puedes cerrarlo solo a carrera judicial porque además tienen una venda enorme en los ojos que no los hace ver de repente muchas cosas, ¿no? Ya lo vimos con la defensa del Poder Judicial. Justamente. Entonces, vaya, independientemente de si nos guste o no, pues esa es la forma que establece la Constitución. Y pues mientras no se cambie, así va a seguir. Así es. No le veo que vaya a cambiar muy pronto. No. Y bueno, tenemos a Lenia Batres Guadarrama ya instalada en la ponencia que solía ser de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Así es. Yo insisto en este punto que quizá lo correcto sería que el Congreso haga esta pantomima de designación por el tiempo que le queda al ministro para respetar el escalonamiento. Pero bueno, eso tampoco lo prevé la Constitución. Entonces tenemos una ministra para 15 años de memes sobre esta situación. Porque bueno, lo primero que me gustaría, no sé si gustes que arranquemos con esto, la solicitud que hizo a la presidencia de la Corte. Para que le bajen el sueldo y le inscriban al ISSSTE. Sí. En primer lugar, yo igual no quiero ser abogado del diablo, pero a veces tengo que serlo, porque en menos de 48 horas Twitter Jurídico cambió radicalmente de decir, es que es obvio que la van a inscribir al ISSSTE porque es servidora pública, a decir, es obvio que no la van a inscribir al ISSSTE porque es patrón. Así es. Y yo ahí sí debo decir, es una vacilada el hecho de que los ministros se consideren patrones. No lo son. Porque en realidad el Estados Unidos mexicanos, es el patrón. Así es. ¿Sí? La Suprema Corte no es una persona en términos de personalidad jurídica. Es que aquí el concepto grande es trabajadores al servicio del Estado. Así es. Ese es el concepto. ¿Realizan un trabajo personal subordinado hacia el Estado? Sí. Incluso podríamos decir que sus patrones son, le guste o no a los ministros de la Corte, somos los 100 millones de mexicanos. Así es. Y justo es desde esas confusiones, ¿no? Porque pues empezó otra vez también un poquito a retomar el debate de la elección popular de los ministros. Vaya, cuestiones que de repente ya son incluso hasta ajenas al tema principal, ¿no? Pero
vaya, es una cuestión un tanto, pues, de risa, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Va a haber bastantes memes al respecto, en el sentido de, pues bueno, si a ella no le gusta el sueldo que va a tener, Sí. puede renunciar. Puede renunciar al cargo y en todo caso lo que al final terminó haciendo, que decir voy a devolver los fondos a la tesorería de la federación, está en todo su derecho de devolver. Falta ver cuánto tiempo le dura esa... Exactamente, aunque bueno, al final nada le exime de, bueno, cobrar su dinero Sí. y regalarlo, o no sé, hacerle otra cosa. Es que, mira, si yo estuviera en esa posición, ¿no? Y teniendo esa mentalidad de, no quiero ganar más que el presidente, híjole, está complicado en el sentido de, pues, ¿por qué regresarla a la tesorería? Yo preferiría, pues, a lo mejor mandarlo a una beca, ¿no? No sé, yo creo que hay muchas formas mejores de darle uso a ese ingreso, pero bueno, respetable. Sí. Ahora sí que en el tema de lo del ISSSTE, personalmente yo sí estoy a favor de que los ministros se inscriban al ISSSTE y que si quieren ellos tener su seguro de gastos médicos, lo paguen. De hecho, ya lo abordamos en su Sí. momento con el tema de las prestaciones que tenían los trabajadores en general del Poder Judicial de la Federación y lo criticamos en su Sí. momento de, a ver, porque tienes ISSSTE y porque aparte se tiene que pagar del erario un seguro de gastos médicos mayores cuando perfectamente bien tus ingresos te permiten Pagarlo. Entonces, vaya, y en el caso de los ministros, también voy muy de acuerdo en ese sentido de que no debería pagarse del erario un servicio de gastos médicos mayores, porque ellos, si no se quieren atender en el ISSSTE, que realmente debería de ser el servicio de salud que le proporciona el Estado, porque son trabajadores del Estado, pues que lo paguen ellos. Sí. Es decir, cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo a veces darle la razón a la 4T en este tema, pero tengo que hacerlo en este punto porque digo, son privilegios. Es que sí son excesos. Sí son privilegios. Sí son excesos. Sí hay privilegios. Sí son excesos y nos criticaron, de hecho, por ahí en alguno de los clips que se alcanzó por ahí, algunos números interesantes justamente en relación al tema del seguro de gastos médicos. Sí. ¿No? Porque, insisto, el hecho de que se tengan dos servicios distintos y que ambos salgan del erario, Sí. ya es un exceso. Sí. Porque ¿por qué demonios los contribuyentes tenemos que pagar dos servicios de salud distintos para el mismo personal? No tendría que ser. Pero, Así es. bueno. Y luego que la seguridad social, normalmente en la materia se ve que son tres grandes instituciones de seguridad social a nivel nacional, más las que hay por parte de los estados, y hay dos que normalmente pues están a la par en cuanto a prestaciones, que son IMSS e ISSSTE, Sí. y que la que es considerada de privilegio pues es el ISFAM, Sí. ¿no? Y entonces quiere decir que como ellos ni siquiera tienen IMSS, ni siquiera tienen ISSSTE, ni siquiera tienen ISFAM, tienen algo todavía superior a. Sí. Entonces eso, si eso no es un privilegio, no sé qué lo es. En realidad ahí sí me parece que hay una cuestión de un exceso. Sí. Por el tema del ISSSTE y por el tema del salario, bueno, o sea, finalmente ella puede disponer del ingreso que se le dé como quiera. Pero sí me causó mucho ruido que el gremio abogadil, por un lado, primero dice, no, es obvio que te van a inscribir al ISSSTE, y por otro lado, a menos de 48 horas, es obvio que no. Sí, me quedo... parecía de contentillo. Ajá. No, porque fue como que, no, ¿sabes qué? Es que siempre sí. Sí, o sea, todo con tal de llevarle la contra a la ministra, que yo creo que no se necesita mucho para encontrar los defectos que tiene Sí. como ministra de la Suprema Corte, de los que pues ahora podemos empezar a hablar. Y justamente, ya hablando como tal de su labor como ministra, pues estaba mucho esta expectativa, Sí. ¿no? De cómo va a intervenir, cómo va a ser su argumentación. Sí. Y pues bueno, en el primer pleno en el que participa, pues no participa.
No, no participa. Creo que fueron 2 plenos que no participó y ya después al tercero. Ya, fue cuando inició con una intervención que pues ha tenido ya un poquito de alcance. Sí. En Twitter jurídico, en el sentido de que, ¿qué dijo la ministra? Es decir, vamos a ponernos en contexto, vamos a bajarnos del tren sí. Y vamos a ponernos en contexto. Se trataba de una queja contra una suspensión provisional. No queja contra la suspensión, sino contra el hecho de que el juez de distrito, cuando le plantearon el incidente por exceso de efecto, en cumplimiento de la suspensión provisional, pues desechó. Se fue a colegiado y el colegiado reservó jurisdicción a la corte y la corte lo atrajo. Y entonces la corte dice, bueno, voy a resolver si es procedente este incidente contra esta resolución. Y resulta que la ministra dice, no, es que pues si es contra la provisional, para estas instancias ya hasta se dictó la definitiva. Spoiler alert, para estas instancias lo más seguro que hasta el amparo ya se haya resuelto. Sí, de hecho. Pero, bueno, sí. Y ya se habrá resuelto la definitiva y no sabemos en qué sentido se habrá resuelto la definitiva. Probablemente la negaron o probablemente la modificaron. Así es. ¿No? Pero lo que le decía por ahí el ministro Luis María Aguilar Morales es, bueno, pero aquí estamos viendo si hubo cumplimiento o no. Así es. ¿Sí? Si ha lugar a requerirle a la autoridad el cumplimiento de esa determinación y en su caso que te excediste o que faltó a la hora de darle cumplimiento. Que justamente creo yo es más un tema de responsabilidad de la autoridad, ¿no? Más allá de requerir el cumplimiento, ya no puedes requerir el cumplimiento porque ya se resolvió la definitiva y se negó. Entonces, y justo ahí es el tema de debate de la ministra, ¿no? Que decía, es que entra en una contradicción. No. Y hay que aclarar, ¿no? Ya bajando este punto, en el sentido de, a ver, realmente lo que se tenía que establecer es si existía o no el incumplimiento. Sí. ¿Por qué? Porque en un momento dado la suspensión, sea de plano, provisional, definitiva, se tiene que respetar. Así es una orden judicial que se tiene que acatar. Ahora, lo bueno que se dijo aquí fue eso. Qué bueno que el ministro tocó ese punto porque ¿cuántos colegiados no han dejado sin materia ese tipo de recursos sobre pretexto de es que ya se celebró la audiencia incidental? Sí. Y te... Ajá, justamente. Sí, de hecho, es muy común y me ha pasado a mí en el sentido de que pues presento mi queja contra cuestiones sobre el incidente de suspensión en la provisional y pues de repente hasta pareciera que los de distrito lo hacen adrede, ¿no? Ven que metes tu queja y pues, le meten alas a la definitiva, ¿no? Resuelven rapidísimo y pues ya cuando llega al colegiado dicen, no, ya se quedó sin materia. Queda sin materia. Entonces, porque usualmente pues el sentido de la definitiva pues es negarla. Así es. Entonces, sí, es un tema que sería interesante. No sé si vaya a ser bueno, se supone que va a ser el voto particular. Sí. No, pero habría que ver cómo sale al semanario. Sí. Porque sí es un tema, al menos como postulantes, en el que tenemos muchos problemas. Sí. Y pues parece que la ministra tampoco lo comprende del todo. Así es. Creo que la duda que planteó la ministra es propia de un estudiante de 9º semestre de la carrera. Sí. Que apenas ya llevó la materia de amparo y dice, bueno, pues es que en todo caso ya no tendría ningún fin práctico. Y uno como litigante dice, no, tiene todo el fin práctico necesario porque la autoridad no se puede brincar la orden que le da el juez federal, aunque a la postre la niegue. Así es. Sí, es que definitivamente es un tema de cumplimiento porque además son disposiciones, y lo establece la ley de amparo, de orden público. Así es. Entonces, no es como que, pues ya se quedó sin materia y se acabó, no hay responsabilidad. Claro que hay responsabilidad. Sí. Entonces, vaya, todo el punto es ese y pues se nos atoró. Así es. Se nos atoró la ministra. Creo que esa intervención de la ministra nos deja en claro qué tanto sabe de amparo, qué tanto ha practicado de estas materias, y lo que asusta es que pues está en la segunda sala. Justo es otro tema que quería tratar, ¿no? En el sentido de, híjole, la asignan a la sala más técnica de la Suprema Corte, porque
pues bueno, la primera sala no es que sea algo muy sencillo, pero pues está más limitada en el sentido de que pues son cuestiones civiles y penales. Sí. ¿No? Y cuestiones de amparo propias de las materias. Pero la segunda sala, pues es todo lo demás. Sí. Dentro de eso, todo lo demás, pues está la materia administrativa, que es muy técnica, y justo donde, y yo sé que lo hicieron adrede, ¿no? En este sentido de ponerla en la segunda sala, porque pues es justo donde pues todos los órganos del poder, de todos los demás poderes del Estado, ¿no? En el sentido de pues el Ejecutivo con todos sus órganos, pues tienen más problemas con la Corte, ¿no? Por esos actos arbitrarios de autoridad que suelen tener. Y justamente pues tener este ministro o esta ministra pues a modo, no podemos decirle de otra forma, afín al gobierno, pues va a ser un voto a favor, ¿no? Sí. De, pues llamémoslo, de algunas arbitrariedades finalmente, ¿no? Así es. Y bueno, para empezar, a mí nunca me ha satisfecho del todo que estén las salas así como están, sí. Precisamente porque me parece que civil y penal son un poco más como el agua y el aceite, y que deberían estar sí. Primera sala, segunda sala separadas, ¿no? Sala civil, sala penal. Y en el tema del administrativo y laboral, aunque no son tan agua y aceite, pero igual me parece que no deberían sí. Estar mezcladas, sí. ¿No? Pero en materia administrativa hay tantas submaterias sí. Que encontramos cuestiones de telecomunicaciones, sí. Encontramos cuestiones de derecho ambiental, encontramos seguridad social, sí. Fiscal, sí. Y es ahí donde pues nuestra nueva flamante ministra se une a las otras dos flamantes ministras que también conforman esa sala, sí. Y entonces que ahora son mayoría. Sí, es que justo, por eso decía yo, ¿no? Obvio que fue adrede, ¿no? El hecho de que la dejaran en la segunda sala, justo para conformar este bloque de mayoría. Me parece que ahorita le iban a pasar a primera sala. A primera, ok. Pero híjole, de todas maneras creo yo, y estoy de acuerdo contigo, la conformación de las salas, híjole, está complicada, sí. Porque si tenemos tantos órganos especializados, ¿no? Sí. O sea, si simplemente hablar de telecomunicaciones o de competencia económica ya implica órganos especializados. Y yo sé que, pues bueno, el alto tribunal, los ministros, pues se entendería que es la excelencia jurídica, ¿no? Del país. Claro. Pero, híjole, con Yasmín Esquivel, con Loreto Ortiz. Justo. Pero aún y cuando hablemos de gente realmente más preparada, son demasiados reglamentos, son demasiadas normas que tienes que conocer, sí. ¿No? Que muchas cuestiones son muy básicas, ¿no? Por eso es preocupante que en un tema tan básico como es una cuestión de suspensión en el amparo, sí. Se trabe. Sí, algo que, perdón, es prácticamente pan de todos los días, sí. ¿no? Y que además, cuando uno escucha al ministro hacer la exposición, no te queda más que comulgar con, sí, es que es una orden judicial que tienes que acatar, así es. Independientemente de que después se haya modificado o se haya, no se revoca como tal, lo que pasa es que se niega, se sustituye procesalmente por otra. Así es. Sí, es que vaya, es una cuestión de comprender los tiempos procesales, sí. Cómo funciona la suspensión y los alcances de la misma. Sí. Y la obligación de la responsable frente a estas dos figuras que son diferentes. Sí. Entonces, vaya, la explicación que le hacen, digo, va a aprender, pero qué costoso aprendizaje para el país. Es que no vas a la corte a aprender. No vas a la corte a aprender. Quiero pensar que cuando uno llega a un cargo de esa índole, si aprendes algo, yo pienso, si a mí me dijeran, bueno, yo voy a aprender a ser ministro, sí. Pero no voy a aprender derecho, sí, porque derecho ya lo sé. No es como que tienes experiencia previa, porque no la tienes. Es obvio que es un cargo nuevo y es un cargo al que no es como que, voy a repetir. No. Pero, vaya, justamente el tema es, ok, vamos a aprender a ser ministro de la corte, pero no de derecho. De derecho se presume que ya sabes. Sí. Entonces, vaya, es todo un tema. Yo auguro que no va a durar la ministra. Híjole. Podría ser otro asiento más que le permitan poner a la próxima presidenta. Sí. Que ya sabemos quién es, pero no la vamos a mencionar. No.
podría ser. Lo que yo quisiera preguntarme es si la Suprema Corte se va a poner exactamente en ese plan que se pone ahorita con las autoridades cuando incumplen una ejecutoria de amparo, porque cuántas veces hemos visto incidentes de inejecución llegar al pleno de la Suprema Corte. Ay, es que hace 20 minutos cumplió. Entonces ya, queda sin materia. Ajá. Cuando no debería de ser. Es que, y ya lo hemos hablado, cuando se trata de la responsable y del cumplimiento, son dos varas diferentes con las que se mide, porque pues uno como quejoso, híjole, no te puede fallar nada, no te puede faltar nada, porque de inmediato va el desechamiento, va el sobreseimiento o lo que corresponda. Y pues con la responsable no. ¿Necesitas más tiempo? Pues ándale, más tiempo. Sí. Y pues no, el quejoso no tiene esos beneficios. O juzgados que se dan la puntada de pedir una prórroga de 15 días hábiles para cumplir una ejecutoria de amparo. Todavía en alguna ocasión una juez me decía, oye, ¿no es excesivo pedir 15 días? Yo le dije, así como en el meme de este señor que acaba casi de fallecer, tú pide, rey, porque a ti se te concede. Sí, justamente. Sí, no, es que, vaya, insisto, son dos varas diferentes con las que se mide. No creo que vaya a cambiar. No creo que vaya a cambiar. Es que, mira, y lo entiendo un poco en el sentido de que, pues, si de por sí ya la Corte trae este roce con la administración. Sí. Entonces, híjole, ahora ponte más... ni siquiera es que te pongas en un plan distinto. Sí. Es acatar la ley conforme a lo que dice la letra de la ley. Nada más. Pero, pues no. Para las autoridades no aplica. Pero ellos siguen diciendo que garantizan la Constitución, que hacen valer la Constitución. Sí, haciendo paros de labores sin entrar a huelga formal. Es decir, o sea, aquí hay... Si uno está buscando una crítica ciega a Lenia Batres, no la va a encontrar. Sí. Pero también si vamos a defender ciegamente al Poder Judicial, pues tampoco. No, y ya lo hemos dicho, es una institución que tiene muchos defectos, es perfectible. Los ataques de los que está siendo objeto... El problema es el nivel de debate, ¿no? Sí. Y creo que también ya lo hablamos en su momento en otros episodios, en el sentido de que es que pues son señalamientos que no van conforme a lo que realmente está mal con el Poder Judicial, sí. ¿No? Por ejemplo, el tema del nepotismo y muchos otros largos etcétera, ¿no? El maltrato de los titulares a sus subordinados, y de todo eso yo nunca he visto que se quejen. No. Entonces, vaya. Lo romantizan incluso. Las largas jornadas las romantizan. Sí. y entonces me quedo pensando que el Poder Judicial es algo así como la relación tóxica que tienen todos sus empleados con el Poder Judicial de la Federación. Híjole, qué difícil. Qué difícil. Y justo ahorita hablando de largas jornadas, recordé por ahí la queja de la ministra en el sentido de que ¿cuánto trabajo le dejaron? Que tenía por ahí, ¿qué? 96. 96 asuntos en ponencia para resolver. No es deseable que una persona titular de órgano jurisdiccional tenga 96 asuntos para estudiar y emitir un proyecto de resolución, porque ni siquiera es resolución. Sí. Todavía es el proyecto. Pero ese es el nivel de atraso que tenía la ponencia de Saldívar. Sí. Primera. Pero además, la bofetada que esto implica para jueces de distrito, sí, que tienen millares, sí, de asuntos pendientes. Sí. Para un juez de paz que no se da abasto de la cantidad de juicios que tiene que resolver de pagar. Es de 5,000 pesos, sí, pero que de todas maneras tiene que conocer de esos asuntos. Sí. Híjole, tal pareciera que la carga de trabajo que le asignan a la ministra es ínfima, sí, cuando vemos lo que hay. Pero además, seamos también razonables en el sentido de que, a ver, no es como que ella se va a poner a proyectar. No. O sea, tiene su secretario que le va a dar cuenta, ¿no? En el mejor de los sentidos, pues, si lo lee, ya es una chamba adicional, pero si no, pues, a ver, dime de qué trata este expedientote, ¿no? Hazme el resumen. Y sobre eso, pues, yo creo que va a establecer el sentido en el que quiera que se resuelva.
y ya. Sí. Sacarlo a sala para hacer sus argumentos y hasta ahí. Así es, porque al final mucho dependerá de la votación. Sí. O sea, si el proyecto se rechaza, pues tienes que cambiar el sentido del proyecto en los términos que lo estableció la sala o el pleno en su caso. Entonces, es que sí, y realmente, digo, pese a la queja del atraso que pudiera llegar a tener, aparentemente, pues realmente la chamba que la que se los va a sacar, pues va a ser sus secretarios. Los secretarios, sí, o sea, para eso hay todo ese aparato por debajo de ella, aunque, bueno, por ahí que corrían los rumores de que está haciendo ajustes dentro de su ponencia, pues perdón, ¿qué no es lo que hacen todos los magistrados? Sí. Que no es lo que hacen todos los jueces de distrito. Y son sus prerrogativas, digo, no está mal, porque se supone que como titulares, ¿no? Sí. Pues tienen la prerrogativa de, pues, armar a su equipo. Sí. Entonces, digo, si lo están usando, yo no lo he visto que lo usen como crítica, pero si lo están usando como crítica, ay, por favor. Sí. En todos lados se dan esos movimientos cuando hay cambios de titulares, se sabe. Así es. Hasta en el fuero común. De hecho, en el fuero común es todo un caso, ¿no? Lo que decían es que ahora entiendes lo que es la crisis que tienen ciertos órganos jurisdiccionales, sí, de la cantidad de asuntos, sí, de que no le pueden dedicar todo el tiempo que se debería a la resolución de un asunto. Ponían el ejemplo de los tribunales de lo familiar en la Ciudad de México, y yo me quedo pensando, es que y si en la Ciudad de México hay problemas, sí, ahora en el interior de la República es todavía peor. Sí, porque, pues bueno, en la Ciudad de México hablamos que tienen el juez 100 y piquito en materia civil y casi 200 en materia familiar. Sí. Y no se dan abasto. Sí. Entonces, y en el interior del país, pues tenemos, si bien nos va, como aquí en la Gran Guayaba, 10 juzgados. Además repartidos 3, sí, en materia civil y familiar. Entonces, sí, definitivamente es más compleja la labor en el fuero común, pero vaya, 96 asuntos son muchos. Sí, sí. Y bueno, ¿hay alguna manera de concluir esto? No, realmente yo creo que esto, así como varios episodios que le llegamos a dedicar en su momento a Yasmín Esquivel, esto va a tener alguna continuación, porque, híjole, yo creo que las intervenciones, se le va a poner mucha atención a las intervenciones que tenga la ministra. Sí. Y yo creo que va a ser un meme todo el año. Sí. Probablemente ya cuando tengamos presidenta electa, que empiece a haber estas modificaciones en el Ejecutivo y que muy probablemente en el Judicial también haya algunos ajustes, es que se calme la atención. A mí me llamó la atención que, bueno, desde que tomó protesta, hubo por ahí alguien que tildaba de inconstitucional que haya protestado con la mano izquierda, que yo dije, ¿es en serio? Ese es el nivel de debate que estamos teniendo. Es que también se está cayendo en el criticar por criticar. Sí. Y tampoco es la idea. Entonces, vaya, que no trae el nivel, pues sí, ya lo demostró. Sí. Pero yo quisiera pensar que va a aprender. Pues tiene que aprender sobre la marcha, ¿no? Pero vaya, tiene buenos maestros, creo yo. El tema es que tenga la disposición de aprender. Esa es la situación. Que tenga, porque digo, híjole, es que la mentalidad que traen no veo que se preste mucho, pero pues falta ver, ¿no? Finalmente en qué acaba esta situación con la ministra, si va a aprender, si no va a aprender. Yo insisto, creo no va a durar. No es que le augure nada malo, pero es que el nivel de crítica al que va a estar sometida no es fácil para nadie. Y eso es lo que pasa cuando aceptas un trabajo para el que no estás preparado. Desde el propio gremio, que además es bien tóxico, y que ahorita se las ingenia para ponerse más tóxico todavía. Sí. De bajarse al nivel... Perdón, me parece que el nivel de debate está ahorita como en estas mesas de análisis futbolístico de Chivas contra América, donde pues de todas maneras nunca van a terminar convenciéndose porque son fanáticos de sus respectivos equipos. Así es. Es que es eso de lo que estamos cayendo, en el fanatismo. En la crítica por fanatismo, y tampoco se trata de eso. Entonces, mira, no creo que suba el debate. No. Yo creo que todo lo contrario, y eso es algo malo, ¿no? Porque se está arrastrando hacia abajo el nivel de debate, pero pues digo, realmente
pues esperemos ver si la Corte en algún momento mejora. No creo. No sé si a la próxima presidenta le vaya a tocar por ahí designar ministros. No sé quién Son acaba. 5. ¿Quién acaba en su periodo? No tengo el dato de quién, pero son 5. Entonces está, está duro el asunto. Sí, se presta a que sí. baje todavía más. Yo, honestamente, yo pensé que dentro de la terna iría a ir colado por ahí Ricardo Monreal. Sí. Que bueno, sabemos que aunque político, tiene tablas en tema jurídico constitucional, que igual y hubiera tenido un mejor debate dentro del pleno de la Corte. De hecho. Pero lo que veo es que no es que se haya interesado en poner a alguien que elevara el nivel de debate en la Corte, sino que fuera el contrapeso político. Sí, sí, justamente. Ay, pues bueno, yo creo que con eso concluimos, con que no hay conclusión. Sí. Estaremos pendientes de las futuras intervenciones de nuestra nueva flamante ministra. Y pues bueno, seguir pendientes también de Yasmín, ¿por qué no? Sí. Esperemos que ya pronto tengamos algo más que hablar de ella. Esperemos. Y pues bueno, colegas, esperamos ver sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que vaya a durar? ¿Creen que no va a durar? Digo, realmente Yasmín ya pareciera que sorteó esta tormenta inicial. Sí. Pero, híjole, es que Lenia Batres, yo creo que por cada intervención que tenga, le va a llover. Sí, ¿qué se sentirá ser Yasmín Esquivel y ya no ser la peorcita de la Corte? Ese centro de atención que tenía se ha esfumado y yo creo que para ella decir, qué bueno. Sí. Ahí está. Pues bueno, colegas, esperamos ver sus comentarios, que se suscriban porque vamos muy bien con los números. Que compartan el contenido, nos ayuda bastante. Que compartan y pues bueno, esperamos ver por ahí sus comentarios al respecto. Nos vemos, colegas. Hasta luego.